a ver, no nos esté molestando hoy tanto el internet. Bueno, espero que ya estén viendo la presentación. ¿Sí la pueden observar? Señora, ¿Pueden ver la presentación? sí, profe. Ah, bueno, listo. Bueno, entonces nuevamente la saludo muy especialmente. Esperemos que en el transcurso de la sesión se conecten más compañeros del programa de formación. Esta noche nos encontramos en la sesión en línea con el componente transversal de derechos fundamentales. Estamos iniciando con esta competencia. Por eso es tan importante que pues ojalá la mayoría de compañeros se puedan conectar y ustedes pues también estén muy atentos. Estamos hoy 7 de noviembre, siendo las 6:08 de la noche, con el técnico laboral en operaciones de comercio exterior, la ficha 3186-219, en nuestra fase 4 de evaluación. Estamos ya en la recta final de este proceso formativo, entonces es importante seguir con la misma energía y la mejor disposición. Vamos a tener la agenda de la sesión que vamos a tener en la noche de hoy, que es la presentación, el saludo. Vamos a mirar cuáles son esos resultados de aprendizaje que nos requiere esta competencia, abordar un poquito en la temática para que ustedes se familiaricen con los términos, con los conceptos, y vamos a mirar ese cómo, dónde y cuándo hay que hacer la entrega de la evidencia que nos compete a esta competencia transversal de su proceso formativo. Y al final vamos a abrir un espacio para dudas e inquietudes que ustedes puedan tener para que quede absolutamente todo muy claro. Entonces, nuevamente me presento. Pido mil disculpas por no poder que ustedes me conozcan a través de la cámara. No sé qué pasó, no me deja encenderla. Pero bueno, desde acá les transmito mi mayor energía y entusiasmo por llegar a acompañarlos en su proceso formativo. Mi nombre es Nidia Velasco Albarracín. Soy instructora del área de Derechos Fundamentales en el trabajo. Em, Oriento esta formación, esta competencia en todos los tecnólogos, técnicos que están en proceso formativo y pertenezco al Centro Industrial de la Comunicación Gráfica CENIGRAF. Mi correo electrónico es nvelascoa@sena.edu.co. Voy a estar muy atenta si me envían correíto. Ya hoy ustedes pueden identificar mi número a través del grupo de WhatsApp. Por si tienen dudas o inquietudes, también me pueden escribir. Estoy muy presta a estar atenta, a aclarar las inquietudes y a brindarles el acompañamiento, la guía, la asesoría que requieren para tener éxito en el desarrollo de esta competencia. Entonces, desde acá la saludo muy afectuosamente o los saludo también a los compañeros que van a ver esta grabación y desde ya los felicito por hacer parte de la familia Sena y por ya estar culminando este proyecto que hace parte, me imagino, de su proyecto de vida y que les va a dar mucha satisfacción una vez lo culmine. Bueno, entonces, como les comentaba, pues esta es una competencia nueva dentro de su proceso, la primera vez que tenemos contacto. Esta competencia está con el código 210-201-501. Es importante que se familiaricen con ese código que hace parte pues de la identificación, ¿no? Como el nombre, el apellido de la competencia. ¿Cómo se llama esta competencia? Ejercer derechos fundamentales del trabajo en el marco de la Constitución Política y los convenios internacionales. Y ustedes dirán, bueno, ¿y este tema por qué nosotros tenemos que verlo? ¿Por qué es importante? ¿Por qué está dentro de nuestro proyecto formativo? Bueno, es muy, muy importante. Es el resultado de unas conversaciones, de unos acuerdos que se hizo entre las centrales trabajadoras y el gobierno perdón, donde se identificó la necesidad de que el talento humano, las personas que van a trabajar,
conozcan sobre cuáles son sus derechos en el ámbito laboral, conozcan estos términos también de los derechos humanos, por qué son importantes, porque es importante ejercerlos, pero más que ejercerlos, es practicarlos y que seamos veedores y vigilantes de que efectivamente eso sí se esté dando. Y también conocer, bueno, qué pasa si no se cumplen, ¿no? ¿Qué debo hacer? Entonces, esa tarea de poder cualificar y capacitar a las personas para que conozcan este tema de los derechos fundamentales, pues se le dio al SENA. ¿Y por qué el SENA? Porque pues el SENA forma para el trabajo. Es decir, cada uno de ustedes se está formando con la aspiración de tener una ubicación laboral o, ¿por qué no?, ser empresarios, ¿cierto? Tener su unidad productiva. En cualquiera de los dos contextos, en cualquiera de los dos roles en los que ustedes se vayan a desempeñar, ya sea como en el área de empleabilidad, porque quieren trabajar en una empresa, en una multinacional, ¿por qué no? Ustedes que manejan todo este tema de exportación y de comercio exterior, qué chévere poder trabajar en una multinacional. O de pronto dirán, no, sí, yo quiero es tener mi propia empresa o ya la tengo y quiero fortalecer más bien mi empresa en el tema de exportación, de comercio exterior, pues también es importante conocer cómo debo hacer esa contratación del talento humano, porque es importante conocer las normas, saber que este tema de los derechos laborales tiene un fundamento jurídico, es decir, una base legal como es la Constitución política y también hay unos convenios, unas entidades internacionales que están ahí vigilando y dan también línea de cómo debe ser este tema de los derechos laborales dentro de las dinámicas laborales de trabajo. Por eso es importante que ustedes, absolutamente todos nuestros aprendices, independientemente de la formación que vayan desarrollando, conozcan esta temática y se familiaricen con ella y una vez la conozcan, pues la pongan en práctica, la ejercen, así como dice nuestra competencia, ejercer los derechos fundamentales. Muy bien, esta competencia tiene unos resultados de aprendizaje. Ustedes saben que todas las competencias tienen unos objetivos, unas metas que se deben lograr. Esta competencia también hace parte de las competencias transversales, como ustedes han venido viendo, ¿cierto? Y tiene unos resultados de aprendizaje. Algo muy importante que debemos tener en cuenta, digamos que viendo el cronograma que ustedes tienen de su proceso formativo, pues esta competencia duraba un poco más, tenía más sesiones, sin embargo, pues hubo que hacer unos ajustes, entonces solamente vamos a tener esta sesión y para esta competencia solo vamos a tener una evidencia y esa evidencia de aprendizaje nos va a permitir evaluar estos cuatro resultados, ¿sí? Entonces, digamos que nos vamos a encontrar esta vez. No vamos a tener más sesiones en línea, pero yo sí voy a estar muy atenta a atenderlos en las inquietudes que ustedes puedan tener. ¿Listo? Hasta que terminemos ya con la entrega de la evidencia o más adelante quienes tengan dificultades. ¿Listo? Pero quiero que quede eso muy claro. Digamos que esta competencia vamos a verla solo esta sesión, va a tener solo una actividad de aprendizaje que ya al final se las voy a explicar, pero es importante que seamos muy, muy juiciosos en el desarrollo de la misma porque esa evidencia nos va a permitir evaluar los cuatro resultados que tiene este componente. Entonces, uno de los resultados es pues reconocer el trabajo como factor de movilidad social. ¿Cómo así? Factor de trabajo, factor de movilidad social. Claro, es que el trabajo debe ser ese vehículo que me permita conseguir mis metas y mis objetivos. Yo no debo vivir para trabajar, sino que el trabajo debe permitirme vivir para conseguir mis metas, mis propósitos que absolutamente todos como seres humanos tenemos. A veces nos volvemos esclavos del trabajo y es un término que utilizamos muchas veces. Incluso dentro de las empresas nos vuelven esclavos donde sabemos que la esclavitud se abolió hace muchos años, pero sin embargo lo vemos hoy en día todavía en otras circunstancias, pero lo seguimos viendo. Y nosotros mismos tenemos un pensamiento que todo el tiempo tenemos que estar trabajando, 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 porque si no trabajo,
Sí, el trabajo es importante, pero tenemos que entender que el trabajo es ese vehículo que me permite alcanzar mis propósitos y mis objetivos, ¿sí? Por eso es movilidad, porque me permite movilizarme hacia el logro de mis metas. Ah, venga, profe, es que yo quiero conseguirme una casa, yo quiero, no sé, estudiar una especialización, una maestría. Ay, venga, yo quiero salir del país. Ah, bueno, muy bien. Yo quiero tener un vehículo, yo quiero tener mi moto, quiero mejorar mi moto, quiero mejorar mi vehículo, quiero fortalecer mi familia, quiero darles mejores condiciones a mi familia. Bueno, listo, vamos a hacerlo con el trabajo, pero el trabajo es un medio, es un instrumento que nos permite alcanzar esos objetivos y que sin duda pues transforma nuestras vidas. Cuando una persona está trabajando, pues se siente útil, se siente productivo, se siente que está aportando y mejora su condición emocional, su estado de ánimo, bueno, muchas cosas, pero no solamente la de esa persona, sino toda la de su núcleo familiar. Segundo resultado, valora la importancia de la ciudadanía laboral como base de estudio de los derechos humanos y fundamentales en el trabajo. Es supremamente importante en un país la capacidad productiva y valorarla y cuidarla, todo este talento humano que tienen las empresas. No por el contrario, despreciarlo, menospreciarlo o someterlo, sino que sea valorado. No por nada, hoy en día hablamos. Antes ustedes escuchaban y hablaban de administración del recurso humano, del personal. Hoy en día hablamos de la gestión humana, ¿cierto? Muchas empresas llaman esta área como gestión del talento humano, ya ese recurso humano que se utilizaba antes ya se mandó a recoger en la nueva administración donde las personas son tan importantes, se les da un reconocimiento y en estas áreas lo que se hace es gestionar porque ese talento humano se sienta bien, se sienta valorado, reconocido y así pues sea mucho más productivo y comprometido con la empresa. Tercero, practicar los derechos fundamentales en el trabajo de acuerdo a la Constitución política. No es derechos por derechos. Ay, venga, es que resulta que aquí en el trabajo donde yo estoy, imagínense que no me dan onces, me están violentando un derecho porque yo tengo que alimentarme. No, eso no es un derecho fundamental, ¿cierto? Entonces, es saber muy bien cuáles son esos derechos, qué fundamento político, qué fundamento jurídico, legal tiene, teniendo muy claro que en nuestro país, pues lo que manda la parada, pues en todo el tema de leyes y jurisprudencia, es nuestra constitución política y también conocer, pues que hay lo que yo les decía, unas entidades que dan línea de cómo debe darse esa dinámica laboral. Participar en las acciones solidarias, teniendo en cuenta el ejercicio de los derechos humanos y de los pueblos, entonces también tener en cuenta este tema de que también nos podemos trabajar en equipo, que podemos unirnos, que aquí prevalece más lo colectivo sobre lo individual, entonces hay que tener en cuenta que la unión hace la fuerza, cuando nos unimos hacia un mismo objetivo, pues y nos organizamos, podemos conseguir grandes cosas. Entonces también es valorar eso dentro de los derechos, que hay una posibilidad de hacer convenios colectivos, que si hay una empresa que tiene más de 25 empleados y se quieren unir y de pronto formar una organización sindical, lo pueden hacer, ¿cierto? Siempre en pro de mejorar las condiciones de los trabajadores, pero también siendo delicados con el tema de la estructura de la empresa, ¿cierto? Manteniendo un trato respetuoso, de armonía y de conciliación. Entonces, estos son los 4 resultados de aprendizaje que esperamos sean aprobados una vez ustedes entreguen la evidencia que, como les comento más tarde, les voy a decir de qué se trata. Muy bien, entremos en materia. Hablamos que los derechos humanos, ustedes seguramente lo han escuchado, que los derechos humanos son muy importantes, que tienen características importantísimas, que fueron reconocidos por allá en 1948, ¿cierto? Después de la Revolución Industrial, perdón, después de la Segunda Guerra Mundial, donde a través de la Declaración Universal de los Derechos Humanos se reconoce ya que las personas requieren y necesitan un trato digno, donde se les respete, donde se les valore,
donde haya una igualdad, una libertad, una posición de respeto y de tener en cuenta los conceptos, las ideas de cada uno de ellos. Y esto nació en esa Declaración Universal de los Derechos Humanos. ¿Qué es la Declaración Universal de los Derechos Humanos? Un documento donde habla a nivel mundial de 30 artículos muy, muy importantes que se deben tener en cuenta cuando hablamos de derechos humanos. Y es un lenguaje universal porque es para absolutamente todos los países. Entonces, ustedes han escuchado hablar de los derechos humanos. Entonces, hablamos que la vida es un derecho, ¿cierto? La libertad, el tener un nombre, que a mí me vayan y me pongan un nombre, es un derecho al libre desarrollo de la personalidad, a tener salud, a tener educación, a que se me haga el debido proceso, bueno, muchísimos más, ¿cierto? Pero bueno, pongámonos a pensar, ¿será que esos derechos humanos tienen alguna relación con los derechos laborales? Quiero que ustedes piensen en un segundo, se detengan en un momento allá donde están, en su casa, en el trabajo quizás, o se están movilizando hacia su casa. Pensemos un segundo en una palabra que pueda relacionar eh, qué tiene que ver los derechos humanos con los derechos laborales. En una sola palabra, ¿será que tienen alguna relación o son cosas totalmente diferentes? Quiero que me activen sus micrófonos o me lo contesten en el chat. En una palabra, relacionemos derechos humanos con derechos laborales. Aquí yo las voy a leer, a ver quién me escribe, o activen sus micrófonos si también lo desean hacer. Profe, yo diría dignidad. Muy bien, Laura, perfecto. La dignidad, claro, muy bien. Una excelente palabra que determina muy bien la condición del ser humano en cualquiera de los escenarios. Pero cuando hablamos del tema laboral, esa palabra a veces ha perdido mucho su valor, ¿no? Y es tan importante porque absolutamente todos debemos vivir en condiciones dignas y justas. Muy bien, Laura. ¿Quién más se anima? A ver, yo miro acá en el chat si alguien ha escrito algo. ¿Qué otra palabra creen ustedes? Adriana, Mónica, Caterín, Nicole. A ver, no me dejen solita aquí con Laura. ¿Qué más creen ustedes? ¿Qué otra palabra se relaciona? Señor, Profe, repítame la respeto por los pregunta. demás. Respeto por los demás. Muy bien. Importante, importante. Yo doy, pero también tengo que recibir también ese mismo respeto. Muy bien. Nicole, estamos Correcto. preguntando. Muy bien, Caterín, excelente. Nicole, estamos preguntando, ¿qué palabra crees tú que relaciona cuando hablamos de derechos humanos y derechos laborales? ¿Qué palabra podría relacionar esos dos conceptos? ¿Qué se te ocurre a ti? Todas las participaciones son válidas. Tolerancia, señor. Muy bien, tolerancia. Uy, y cómo nos falta ser tolerantes, ¿verdad, Nicole? ¿Cómo nos falta? Nos hemos vuelto muy intolerantes. Todo nos irrita, todo nos causa malestar y la tolerancia, pues uno tiene que tenerla en cualquier momento porque uno cree que todo el mundo debe pensar y actuar como uno quiere porque es que yo soy así, ¿cierto? Y resulta que no, que absolutamente somos muy, muy diferentes. Y eso se vive en el ambiente laboral, cuando llegamos y, ay, es que fulanita mire cómo se vino vestida, ah, pero es que fulanita mire cómo trabaja, pero es que no hace nada, pero, ay, mire, la otra quiere hacer todo el trabajo porque es que quiere sobresalir, ¿cierto? Y empezamos a generar esos conflictos porque nos falta empatía y tolerancia. Muy bien. Seguramente muchas de las palabras que ustedes pensaron están aquí en esta diapositiva que están viendo. Una de las que ya dijeron igualdad, dijeron respeto, y entonces acá
observamos que habla, que también tiene relación con la familia, que tiene relación con la protección, con que haya igualdad de oportunidades. Fíjense que haya respeto, que ustedes lo acaban de decir, que haya calidad de vida, que haya bienestar, que haya un salario, ¿cierto? Que se pueda trabajar sin presiones, que no haya un trabajo con excesos, o sea, que ya me sean sometidos, pues, que tengamos vacaciones, que se me respeten los derechos como persona y como trabajador. Hay muchas palabras acá que se relacionan estos dos conceptos. Y es que en definitiva, si hablamos de derechos humanos, pues tenemos que hablar de derechos laborales, porque van muy, muy de la mano, van muy de la mano. Decimos que el derecho, que las personas deben vivir con dignidad. Pero esa dignidad también se da en todas las dinámicas, cuando yo estoy trabajando, cuando me tratan bien, cuando llega al trabajo y mi jefe me saluda y me dice, ¿cómo está? Eso es dignidad, porque es que yo no soy un mueble más, soy una persona, ¿cierto? Dignidad cuando yo también llego a una empresa y yo no saludo al vigilante porque es que yo no voy a hablar con el vigilante, sino voy a hablar es a hacer una diligencia acá en esta empresa. No, porque es que el vigilante es una persona. ¿Por qué no voy a saludar? ¿Sí? Calidad de vida, cuando una persona trabaja bien, se siente bien, es valorado salarialmente, hace parte de una familia, de una organización, pues esa persona va a estar muy bien y esa misma calidad de vida va a proyectar con su familia. Entonces, todos esos conceptos van de la mano y tienen mucho que ver. Cuando yo hablo de derechos humanos, estoy hablando también de derechos laborales, porque se desprende el uno del otro. Una de las entidades que se encarga de dar esos lineamientos y que está muy, muy presente en todos los temas que tienen que ver con las relaciones laborales es la OIT. Quizás ustedes ya la han escuchado, la Organización Internacional del Trabajo. Esta Organización Internacional del Trabajo es una agencia de la ONU que se encarga precisamente de dar línea, de crear políticas y dirigir y asesorar a los países para que haya esas condiciones dignas de trabajo. Con el espíritu, pues, que se sigan cumpliendo los derechos humanos, la OIT está impulsando una política que se llama trabajo decente. El trabajo decente genera dignificación de las personas. Cuando yo hablo de trabajo decente, estoy hablando que una persona pueda tener una vida digna. El trabajo decente no hace referencia a la labor que yo desempeño, hace referencia a las condiciones que yo debo tener como trabajador. Un trabajo decente es aquel en que el trabajador recibe su pago, su salario, que es afiliado a la seguridad social, es decir, que tiene salud, pensión, ARL, que está afiliado a una caja de compensación siempre y cuando aplique, que se le da su dotación, ¿cierto? Que tiene su liquidación, que se tiene un contrato de trabajo debidamente constituido. Eso es trabajo decente. Y eso genera, cuando una persona tiene trabajo decente, pues genera un trato digno, algo que estamos hablando desde el comienzo que ustedes mismas dijeron cuando iniciamos las intervenciones. Un trabajo digno, condiciones dignas. Y eso es a lo que le apunta la OIT, em, teniendo en cuenta unos principios que ellos y estrategias que ellos promocionan e incentivan a los países pues que lo hagan. Dentro de esos principios que tiene la OIT en aras de brindar que hayan oportunidades de trabajo decente, pues tiene unos ejes estratégicos muy claros. Primero, está la eliminación del trabajo forzoso y obligado. Entonces, que toda persona pueda ser libre de escoger en qué trabajo quiere trabajar, en qué se quiere desempeñar. Y ustedes dirán, bueno, pero eso sí se cumple. Aquí en nuestro país, ¿será que sí? O eso es pura bla, 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 bla. Pasa por allá en otros países, pero el de nosotros no. Sí, en Colombia se cumple. En Colombia se cumple. Hay una ley que es la 1636, donde nos habla de que debe existir un servicio
Público de Empleo. El Servicio Público de Empleo es una red a nivel nacional que tiene una bolsita, digámoslo así, donde están todas las agencias de empleo que tiene el país, tanto públicas o privadas. Entonces, esas agencias de empleo, ¿qué hacen? Pues publican cargos vacantes para que las personas puedan registrar su hoja de vida y aplicar a uno de esos cargos, siempre y cuando cumplan con el perfil y pues se quedarán con el trabajo aquellas personas que surtan todo el proceso de selección y cumplan pues con esos requisitos. Pero en Colombia existe. Mire que el SENA, seguramente ustedes ya han tenido un acercamiento con la agencia. El SENA tiene una agencia de empleo, que es la Agencia Pública de Empleo, la AP. Allá ustedes pueden escribir su hoja de vida de forma gratuita y revisar la cartelera de vacantes, mirar qué hay, ¿cierto? Y no solamente los aprendices o egresados, sino toda su familia puede tener acceso a eso. Entonces, fíjense que las políticas que se hacen en los países sí están muy alineadas con estos principios. Eliminación de trabajo infantil. Claro, en nuestro país hay una política de, hay unas políticas de erradicación de trabajo infantil. De hecho, hay una normatividad en el Código del Adolescente donde se respetan los niños, niñas y adolescentes porque pues son sujetos de protección especial y pues eh, lo más lógico y claro es que los niños, las niñas, los niños y los adolescentes pues estén desarrollando cada una de sus etapas. Deben estar en el colegio, deben estar en su primaria, en su bachillerato, en la universidad, ¿cierto? En el SENA, estudiando, preparándose porque pues ellos van a ser la fuerza productiva más adelante, ¿sí? Como ustedes que se están formando en este momento. Y no deben estar trabajando. Entonces, hay erradicación de trabajo infantil, hay unas políticas en este momento en nuestro país que erradica, que prohíbe y que castiga cuando hay un menor trabajando, pues obviamente a las personas que están a cargo de la tutela o la patria potestad de ese menor, porque hay una vulneración de derechos. Los niños y las niñas y los adolescentes deben estar estudiando. Cuando no están estudiando, hay vulneración de derechos, ¿cierto? ¿Hay excepciones? Claro, hay excepciones. En nuestro país la Constitución lo permite, el Código Sustantivo de Trabajo también lo permite, que después de los 16 años los chicos pueden trabajar, los adolescentes pueden trabajar, pero deben tener unas condiciones especiales. Por ejemplo, deben tener permiso de los padres y ese permiso lo avala o lo aprueba el Ministerio de Trabajo. ¿Sí? Que es el ente como supremo en nuestro país en el tema de trabajo. Eliminación y discriminación del empleo y la ocupación. Debe haber igual de oportunidades para absolutamente todos y que hombres y mujeres o cualquier persona, sin importar su condición, su raza, su género, pueda tener también las oportunidades de tener el mismo salario, no que unos ganen más y otros menos y que a unos tengan oportunidades y otros no, que las personas en condición de discapacidad también puedan participar de esto. Que hay un entorno seguro y saludable y ustedes escuchan hoy en día y lo han visto dentro de su proceso formativo los programas de seguridad y salud en el trabajo que son obligatorios en las empresas y que pretenden precisamente promover, promocionar y cuidar la salud tanto física como física y mental de los trabajadores. Y también dentro de sus ejes estratégicos promueve la libertad de la asociación y la sindicalización y la negociación colectiva en lucha de los intereses en común. Muy bien, vamos a hablar rápidamente porque pues el tema es bastante largo, pero pues vamos a tratar de abordarlo así sea de manera muy general, para que ustedes puedan familiarizarse con estos términos de trabajo digno, de trabajo decente, de cuáles son los derechos de los trabajadores, con el fin de que puedan desarrollar su evidencia y se vayan apropiando un poquito y podamos tener mejores, em, digamos, interiorizar mejor los conceptos. Bueno, ahora bien, ¿cuáles son esos derechos a los que yo tengo como trabajador? Todo trabajador en nuestro país tiene derecho a unos, valga la redundancia, a unos derechos individuales y otros colectivos. ¿Cuáles son los individuales? Esos derechos individuales
parten desde el momento que tenemos un contrato laboral. Entonces acá le hago una cuña al Código Sustantivo de Trabajo. El Código Sustantivo de Trabajo es ese documento que ustedes pueden consultar, que es importante que lo lean, que lo conozcan todas las personas que estamos en este tema laboral, que tenemos un vínculo laboral, que vamos a trabajar, que vamos a generar empleo. Necesitamos conocer el Código Sustantivo de Trabajo. Hay que leerlo, al igual que la Constitución, hay que leerla y conocerla. ¿Por qué es importante conocer el Código Sustantivo de Trabajo? Porque es que el Código Sustantivo de Trabajo es supremamente claro y habla de absolutamente todos los temas y conceptos que se requieren en el mundo laboral. Para lo que cualquier duda que ustedes tengan que tenga que ver con su trabajo, consulten el Código Sustantivo, que ahí está muy clarito cuáles son sus derechos, cuáles son sus deberes, qué es un contrato de trabajo, cuándo no es un contrato de trabajo, todas esas dudas que a veces surgen cuando uno está trabajando. Entonces, según el Código Sustantivo de Trabajo, en el artículo 22, habla que el contrato laboral es toda actividad humana, sea material o intelectual, permanente o transitoria, que una persona natural ejecuta conscientemente al servicio de otra, cualquiera que sea la finalidad, por un salario. Es un acuerdo de voluntades. ¿Qué quiere decir eso? Que el contrato laboral no se hace, bueno, bajo presión, no se hace bajo un trato forzado, sino que es de mutuo acuerdo. Sí, yo estoy de acuerdo. ¿Cuánto me van a pagar? Ah, me van a pagar. No, 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 me parece que no, pues no firmo el contrato si no estoy de acuerdo. Ah, me parece que sí, esas condiciones son bien, entonces las acepto. Pues yo firmé y ya me sometí a lo que decía ese contrato, ¿sí? Un contrato laboral siempre debe tener, pues obviamente, debe de cumplir con todo lo legal, tener en cuenta toda la normatividad, pero yo soy también la persona que firmo, pues a mí me interesa conocer qué más dice en ese contrato. A veces ni leemos las condiciones en las que nos hacen un contrato de trabajo y eso es un grave error, porque más adelante yo voy a pelear algo y me dicen, no, pero es que eso estaba en el contrato y usted lo firmó, ¿sí? La letra chiquita. Hay que leer todo lo que firmemos, hay que leerlo, porque si yo lo firmo, pues estoy dando mi aval, que eso sí debe ser así, ¿sí? Y después ya voy a llorar y ya me dicen, no, qué pena, pero es que usted lo firmó, usted estuvo de acuerdo, ¿sí? Entonces es importante leer esos contratos laborales. Em, ¿Qué tipos de contratos? Bueno, ¿qué elementos constituyen o cuáles son los elementos que debe tener un contrato de trabajo para llamarse contrato de trabajo? Hay otros tipos de vinculaciones en nuestro país, como las órdenes de prestación de servicio, que no constituyen un contrato de trabajo, porque les voy a decir cuáles son esos elementos para decir que eso es un contrato de trabajo. Debe haber una remuneración, es decir, un pago por una labor, por un oficio que yo esté desempeñando. Una subordinación. Quiere decir que yo voy a tener un jefe o voy a tener una persona que jerárquicamente pues esté superior a mi cargo y que me va a dar unas indicaciones de cómo debo desempeñarme en ese trabajo, qué debo hacer, me va a capacitar, me va a indicar cuál es el manual de funciones, qué debo hacer, cuáles son mis compromisos, absolutamente todo. Me va a dar indicaciones. A veces esta subordinación tiene una línea muy delgada y a veces se pasa al irrespeto, ¿cierto? Y entonces hablamos de dignidad. Bueno, esa subordinación debe darse bajo parámetros de respeto de ambas partes, ¿cierto? En doble vía. Debe haber una prestación personal del servicio. Yo no puedo ir a firmar un contrato y decirle a mi prima o mi amiga o a mi esposo o a mi esposa o a mi hijo, vaya y trabaje, que yo ya firmé un contrato, pero vaya y trabaje usted, que yo no voy a ir. No, no aplica. Si yo lo firmé, pues yo soy la persona que debo trabajar. No puedo delegar ni designar a nadie. Esos son los tres elementos que deben existir en un contrato de trabajo. ¿Cuáles existen? Existen los contratos de trabajo verbales y escritos. ¿Sí? Entonces, hay contratos de trabajo verbales. A veces dicen, no, pero es que eso no tiene validez. Sí, un contrato verbal tiene validez, siempre y cuando tenga estas características. Por ejemplo, dentro de las características
dentro de las características, vamos a ponerle acá, dentro de las características dice que todo contrato verbal es a término indefinido. Ah, venga, que es que yo voy a hacer un contrato a 6 meses, pero hagámoslo verbal. Si es verbal, debe ser a término indefinido. Lo dice muy claro el artículo 38 del Código Sustantivo. ¿Listo? Debe definirse de mutuo acuerdo la actividad. Entonces, así sea verbal, se debe decir muy clarita cuál es esa actividad que yo voy a desempeñar, cuál es el salario que yo voy a devengar y dónde voy a desempeñar mi trabajo. Entonces, esas son esas características importantísimas que debo tener en cuenta para decir que es un contrato verbal. De lo contrario, no es válido. Ahora, el escrito, ¿qué características tiene un contrato escrito? Entonces, en el escrito debe ir la naturaleza del contrato, es decir, ahí sí puedo decir que es a 3 meses, a 6 meses, a 8 meses, que tiene periodo de prueba, todo eso lo puedo decir cuando es un contrato escrito, que es a término indefinido, que es por obra o por labor. Es decir, voy a desempeñar una tarea, apenas la termine, ya. ¿Listo? Debe tener la identificación y el domicilio de las partes, el lugar y fecha de la celebración del contrato, donde se haya contratado al trabajador, dónde se va a prestar el servicio y qué tipo de remuneración va a recibir. Entonces, digamos que el escrito es mucho más específico en todo lo que permite escribir, pero la característica o la diferencia primordial es que el verbal dice que debe ser a tiempo indefinido. El escrito me permite decir si va a ser por cuánto tiempo. Si es indefinido, también lo puedo hacer por escrito o por obra o labor. Importante que lo tengan en cuenta. Otro de los derechos a que tiene todo trabajador es que se le afilie en un sistema de seguridad social. ¿Qué quiere decir eso? Pues también lo pueden consultar en el Código Sustantivo, en el artículo 127. Que tenga salud, que esté afiliado a pensión y que tenga riesgos laborales. Salud, pues porque debe tener una cobertura para él y su familia de asistencia médica, de algunos procedimientos, de medicamentos, todo eso debe cubrirlo porque también, ahorita lo vamos a ver, el trabajador es aportante de parte de su salario para poder pagar y estar afiliado en ese tema de salud. Sistema de pensión también es muy importante porque pues uno se puede pensionar porque ya ir cotizando para la pensión porque cumplió la edad ya de jubilación, cumplió sus semanas, sus años y pues va a llegar a una etapa adulta mayor donde pues ya su capacidad productiva no es la misma, pero esta persona necesita también tener unos ingresos para vivir, entonces pues va a ser a través de su pensión. Que la persona se enfermó, tuvo una enfermedad laboral o tuvo un accidente laboral y les tocó pensionarlo, pues ahí también entra a jugar el tema de la pensión, porque una persona se puede pensionar por invalidez también. El sistema de riesgos laborales, importante, que es ese programa de promoción y prevención de cualquier situación de accidente, de enfermedad que pueda tener el trabajador, es esa póliza, digamos que de cierta manera que le brinda ese apoyo si en algún momento surge un tema de accidente laboral o de enfermedad laboral. Es muy importante. ¿Cómo funciona el sistema de seguridad social? Entonces, en el tema de salud, pensión, en ambas, una parte la paga el trabajador, un porcentaje, y otra el empleador, ¿cierto? ¿Cómo se hace porcentaje? Entonces, en salud, el cotizante, es decir, el trabajador, aporta el 4%. Y el empleador, el patrón, el jefe, la empresa, debe aportar el 8,5%. Para un total del 12,5% de aporte a salud. O sea que la pensión, la salud, una parte la paga el trabajador y otra parte la paga el empresario, la empresa, el jefe. ¿Un porcentaje más alto paga la empresa? Claro que sí, ¿cierto? Debe ser así. Y un porcentaje más bajo paga el trabajador.
En la pensión pasa lo mismo, un porcentaje paga el trabajador, el cotizante, que es el 4%, y otro lo paga el empleador, es decir, el empresario, que es el 12%, para un total de aporte mensual del 16%. ¿Sí? Siempre es de esa manera. En el tema de riesgos laborales, sí, si es un contrato de trabajo, lo asume todo el 100% en la empresa, lo debe pagar, no se le descuenta al trabajador. Pero si es una modalidad, por ejemplo, como contratista, en el tema de contratista, los contratistas deben pagar por cuenta propia salud, pensión y riesgos laborales, ¿sí? Cuando es este tipo de modalidad de contrato. El subsidio familiar también es un pago que está a cargo del empleador, es decir, el empleador debe pagar el 100% del subsidio y este equivale al 4% del salario del trabajador. No se le descuenta al trabajador, sino lo debe hacer directamente en la empresa. También dentro de los derechos de los trabajadores, los derechos individuales, están los periodos de descanso. Los periodos de descanso son esos periodos que, según el Código Sustantivo de Trabajo, se crearon para que exista un equilibrio entre la salud física y mental de los trabajadores. ¿Sí? Hay que trabajar, pero si el trabajador, si queremos que nuestro colaborador, a mí me gusta más utilizar la palabra colaborador, si queremos que nuestro colaborador sea mucho más productivo, esté mucho más comprometido, es necesario que tenga unos periodos de descanso. Esos periodos de descanso pueden darse durante la jornada de trabajo. Es decir, que mientras yo estoy trabajando durante la jornada, puedo tener 30 minutos para estirar un poquito las piernas, para ir al baño, puedo comer algo y nuevamente retomar. 30 minutos entre la jornada de trabajo. ¿Listo? Entre jornadas de trabajo es el periodo que nos dan para ir a almorzar y volver nuevamente a retomar. Esos son de jornada en jornada. No pueden ser dentro de la jornada de trabajo, sino que se da de jornada en jornada. Los dominicales y festivos, entonces, pues cuando las personas trabajan los fines de semana, porque hay muchas actividades económicas que requieren que las personas trabajen sábados y domingos, deben asegurarle ese descanso entre semana y debe ser em, concertuado con el trabajador. O sea, debe ser, se deben sentar los dos y lo deben concertar. Vacaciones, también todo trabajador después de un periodo de año trabajado tiene derecho a 15 días de descanso remunerados. ¿Listo? Ese es el otro periodo de descanso. Muy bien, dentro de los derechos individuales también tenemos el tema de las prestaciones sociales, que a veces las confundimos. Una cosa es la seguridad social, que ya hablamos de seguridad social, que es salud, pensión y riesgos, y otra cosa son las prestaciones sociales. Las prestaciones sociales son los intereses de cesantías, las cesantías, las primas, la dotación, y ya vamos a mirar otros. Las licencias de maternidad hacen parte de estas prestaciones, pero estas licencias de maternidad las paga la EPS o la Seguridad Social en Salud que tenga, y si de pronto el empresario no afilió a su empleada, pues debe asumir de cuenta propia ese pago de esas licencias de maternidad. ¿Listo? Pero también hace parte de las prestaciones sociales y están a cargo 100% del empleador. El subsidio familiar, que es un subsidio que dan las cajas de compensación dependiendo del número de salarios que gane el trabajador, también hace parte de las prestaciones sociales. Vacaciones, que ya hablábamos también. También dentro de las prestaciones sociales están las indemnizaciones por despidos sin justa causa, cuando es un contrato a término indefinido y hay un despido sin justa causa y se logra comprobar, el empresario debe pagar ese valor de la indemnización de esos meses que duró la persona sin trabajo por ese despido sin justa causa. Indemnización moratoria, que son esos días que transcurren, también deben ser reconocidos, y las sanciones también por no consignación de cesantías. Eso también hace parte de las prestaciones. Cuando aplique. Muy bien, digamos que hasta ahí vamos a ver los derechos individuales. Ahora hablemos de los derechos colectivos en grupo. Entonces, decimos que dentro de los derechos colectivos está el derecho a la asociación.
y está también estipulado en el Código Sustantivo de Trabajo, en su artículo 253, donde reza o dice lo siguiente. De acuerdo con el artículo 39 de la Constitución Política, los empleadores y los trabajadores tienen el derecho a asociarse libremente en defensa de sus intereses formando asociaciones profesionales o sindicatos. ¿Cierto? Estos poseen el derecho de unirse o federarse. Es un derecho que se tiene en nuestro país. Incluso encontramos no solamente sindicatos que hemos escuchado, que hay muchos en nuestro país, por ejemplo, FECODE, que es uno de los más grandes, sino que también existen asociaciones, por ejemplo, la Asociación de Médicos, la Asociación de Ingenieros, que se unen para que estas profesiones tengan mejores condiciones a la hora de que los contraten, ¿cierto? Que sea valorado, que sea mejor remunerado, todo este tema. Bueno, ese es uno de los derechos que tiene. Entonces, el sindicato, ¿qué es un sindicato? Entonces, pues el sindicato es una asociación sin ánimo de lucro, donde los trabajadores de una empresa se unen, pues, para poder sacar, hacer unas luchas, digamos, en defensa y promoción de unos intereses en común, ya sean económicos o profesionales. Voy a dejarles acá un videíto cortico que nos habla un poquito más de esos derechos colectivos. Voy a ponerlo acá a funcionar. Chuchu. Y nos funciona. Y chucha. Hoy te presenta la libertad ¿No sindical, lo escuchan? un derecho fundamental. ¿Me confirman? ¿Lo están escuchando o no? ¿Me quedé sola? Hola, mi amor, ¿cómo estás? Hola, papá. Espérenme un segundito que esto tiene como el volumen bajito para que usted lo Sí, pueda señor, escuchar. sí se escucha. Ah, bueno, espérame, le subo acá un poquito el volumen porque creo que no se escucha tanto. Ya le subo acá un poquito el volumen. Ah, este computador está ahí molestando. Permítame un segundito. Papá, tengo que hacer una tarea. Yo sí lo escucho muy bajito. Mm, Señor, pero acá se escucha bien. ¿Sí? Ah, bueno, listo. Yo lo escucho bajito, pero bueno, ya se los pongo a ustedes. Sobre una organización social, Ah, puedes tomar como ejemplo el sindicato que tenemos en la fábrica. el sindicato. El sindicato es una organización social muy importante. ¿Sabes? Cuando yo llegué a la empresa no teníamos sindicato y teníamos muchos problemas. El salario era más bajo, las condiciones de salud y seguridad no eran buenas. A veces queríamos que el trabajo saliera mejor, pero nadie nos escuchaba y por cualquier diferencia se creaba un problema. Desde que formamos el sindicato, todo eso ha cambiado. Tenemos mejores condiciones de trabajo. Contamos con un salario que nos permite vivir dignamente. Los trabajadores y las trabajadoras están más contentos con su trabajo y... Ya sé, se pusieron de acuerdo con el patrón para llegar a un entendimiento. Sí, firmamos un convenio colectivo que incluye, entre otras cosas, protección a la maternidad, oportunidades para que los compañeros y compañeras puedan estudiar y prepararse mejor para el trabajo. ¿Se te olvida algo? Pusieron la guardería donde está Juan. Claro, claro. Gracias a eso, tu mamá y yo podemos ir a nuestros trabajos mientras tu hermanito está en la guardería y tú en la escuela. Sí, todo el mundo sale ganando, incluso tu patrón. Exactamente. Mi patrón, o mejor dicho, la empresa, también se beneficia por medio de los convenios. Llegamos a acuerdos sobre mejora de la productividad, turnos de trabajo, descanso, reemplazos, entrenamiento en el manejo de nueva maquinaria y formación profesional de acuerdo con las necesidades de la empresa. También nos ponemos de acuerdo sobre cómo cuidar mejor la seguridad y salud en el trabajo para que no haya accidentes ni enfermedades profesionales. Ahora las diferencias no se convierten en problemas.
Hemos creado un comité de diálogo en la empresa y nos reunimos semanalmente para ver que se cumpla el convenio y analizar cualquier inconveniencia o reclamo que tenga un trabajador o trabajadora. Y cuando se presenta otro tipo de problemas, nos sentamos a hablar, patrón y trabajadores, y buscamos una solución. Practicamos lo que se llama diálogo social, que es el ejercicio de la democracia al interior de la empresa. Todos salimos beneficiados. La negociación colectiva es una de las formas más genuinas de diálogo social. Es importante porque permite a las y los trabajadores participar en la determinación de sus condiciones de empleo. Muchas gracias, Pa. Luego de lo que hemos conversado, pienso que sí puedo tomar el modelo del sindicato como una organización ejemplar de la sociedad. Sí, el sindicato es una organización muy importante, no solo para el lugar de trabajo, sino para toda la sociedad, porque luchamos por muchas cosas importantes como proteger el ambiente, lograr la igualdad entre hombres y mujeres, eliminar el acoso laboral, acabar con la esclavitud, erradicar el trabajo infantil y conseguir que los niños y niñas vayan a la escuela en lugar de estar trabajando. Porque como ya hemos hablado, lo de los niños y las niñas es... Estudio. Exactamente. El sindicato es una organización social muy importante. La libertad sindical está reconocida en los convenios de la Organización Internacional del Trabajo, en la Constitución y en la legislación nacional. El convenio número 87 sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación reconoce, entre otras cosas, el derecho de asociación de empleadores y de trabajadores. El convenio número 98 promueve la negociación colectiva en el mundo del trabajo. Se reconoce el libre funcionamiento de los sindicatos sin injerencia de ningún tipo. La libertad sindical es un derecho humano fundamental. Bueno, entonces con este video estábamos cerrando ya el tema de los derechos colectivos. Ahora vamos a hablar de la actividad de aprendizaje que debemos desarrollar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo primero que hay que tener en cuenta para desarrollar cualquier actividad de aprendizaje, que es la guía, ¿cierto? Que ustedes consulten la guía, qué es lo que deben desarrollar. Entonces vamos a mirar acá la guía. Voy a dejar de para compartirles la guía. Está compartiendo pantalla. Sí, espérame, sí. Voy a compartirles, es que dejé de presentar ahí para presentarles la guía. Vamos a mirar acá. Espérame un segundito que yo la tenía aquí abierta y me acaba de cerrar. Porque me interesa mucho que ustedes vean la guía. Acá les voy a compartir. Ya presento la guía. Listo. ¿Están viendo en este momento un PDF que les estoy mostrando? ¿Me confirman, chicas, si lo están viendo? No, señor, yo no lo estoy viendo. ¿No? La diapositiva sí. Las diapositivas. Ah, ahorita sí. ¿Sí la estaban viendo? Espérenme, nuevamente comparto. Les voy a compartir toda la pantalla. Listo. Es un documento, ¿sí? Mejor dicho, les estoy compartiendo la guía de aprendizaje. ¿Sí la están viendo o no? Sí, señora. Señorita sí. Ah, bueno, perfecto.
Lo que les estoy compartiendo es la guía de aprendizaje número 4. Mira, acá está. Que ustedes ya saben cómo se consulta la guía y esto. Entonces van a ir hasta, van a bajar. Aquí saben que van a ir a la derechos fundamentales porque tiene un cuadrito. Y vamos a bajar, listo. Van a ir a la que está en rojo, que está en la página 13. En la página 13 ustedes van a ver la evidencia sobre, mire, hace parte de, aquí está. 3.3, actividad de aprendizaje de la competencia 210, 201, 501. Por eso les decía que era importante que se aprendieran el número como para ubicarla más rápida en la guía de aprendizaje. Dice, ejercer derechos fundamentales en el trabajo en el marco de la Constitución Política. En la 3.3 está la evidencia que nos compete en el tema de derechos fundamentales. Ahí les explica un poco del tema. Y aquí abajito ya habla de lo que tenemos que hacer, de la evidencia, que es un informe que vamos a hacer sobre trabajo decente, ciudadanía laboral, derechos individuales y colectivos. Va a tener varias preguntas, varios pasos para que desarrollen el informe. Entonces, lo primero, deben consultar el material formativo que está sobre derechos fundamentales. De allí van a mirar lo que hace referencia a trabajo decente y trabajo digno. Ahí están todos los documentos, hay unos documentos que vienen que hay que descargarlos, hay videos, en todo el material formativo van a encontrar información. Y habla de todo el tema de trabajo decente, habla de la OIT, aquí incluso hay como algo que les puede también ayudar para este tema de trabajo decente. Con el material formativo van a contestar estas preguntas. ¿Qué es trabajo decente? ¿Cuáles son los principios del trabajo decente? ¿Cómo definiría cada uno de ustedes el trabajo digno? Recordemos que una cosa es decente, que es lo del trabajo decente es que la persona tenga todos los derechos individuales y colectivos que acabamos de ver, y el trabajo digno es precisamente cómo le permite, cumpliendo con ese trabajo decente, vivir dignamente, ¿sí? ¿Por qué hablar de trabajo digno más allá de la noción de trabajo decente? ¿Cómo influye la falta de trabajo con la pobreza, la violencia y la falta de desarrollo? Cada uno va a explicar su respuesta. Con la información de amigos, familiares y otros, pues describa en un texto algunos casos o personas que trabajan en condiciones inadecuadas. Ya ustedes saben cuáles son esos derechos que deben tener las personas. Ustedes van a decir, no, mire, aquí donde yo trabajo, las personas trabajan en condiciones que no tienen derechos porque no les pagan seguridad social. Bueno, ustedes van a analizar esa parte. Esa es la primera parte, contestar estas preguntas. Después, en el paso 2, van a hacer la lectura de este párrafo. Es un párrafo que lo escribe Giraldo Zuluaga y este párrafo ustedes lo van a leer y con el análisis y la reflexión que hagan, responden estas 3 preguntas. ¿Listo? Con este párrafo ustedes lo analizan y contestan estos 3 interrogantes. Ese es el segundo paso. Tercer paso, van a investigar dentro del material formativo cuáles son los derechos fundamentales en el trabajo, que también lo acabamos de hablar en la presentación, pero ustedes lo van a profundizar en el material formativo y dan respuesta a cada uno de estos interrogantes, ¿cierto? Son 7 preguntitas muy sencillas que ustedes pueden contestar. Y por último, en el cuarto paso, en el último, van a contestar, dentro del material formativo, van a encontrar también la cartilla de derechos individuales y allá van a contestar también estas 6 preguntas. ¿Qué es un contrato de trabajo? ¿Para que sean reconocidos los derechos laborales que se debe tener siempre en cuenta en un contrato de trabajo escrito? Lo acabamos de ver en la presentación. O sea, si ustedes vieron la presentación y estuvieron atentas, ahí hay mucha información que les va a ayudar a contestar estas preguntas. Si no se preocupen, también voy a subir la grabación ya más tardecitos, ya está la grabación también para que la puedan volver a ver, o los compañeros que no nos acompañaron en la sesión la puedan ver. Y también no se les olvide consultar su material formativo porque ahí está absolutamente todo. ¿Listo? Y aquí ya habla de los lineamientos para la entrega del producto. Entonces vamos a hacer un informe
que no tenga máximo 3 hojas, mínimo 3 hojas, en Word o en PDF, que dé respuesta a estas preguntas que estamos haciendo acá. ¿Listo? Para hacer el envío, ustedes deben remitirse a informes sobre trabajo decente, ciudadanía laboral, derechos individuales y colectivos, de la guía de aprendizaje 4, actividad de aprendizaje 2, instrumento de evaluación 1. ¿Listo? Entonces, nuevamente me voy a remitir aquí a la presentación. Entonces, evidencia a entregar, importante. Recomendación, revisen la guía de aprendizaje para poder desarrollar la actividad. Es importante revisarlo. Entonces, producto a entregar, volvemos y recordamos, es un informe con el desarrollo del taller que tenga las respuestas a las preguntas. Debe tener portada, introducción, el desarrollo, que es las respuestas, las conclusiones y bibliografía. ¿Listo? Este envío, nuevamente, aquí les reitero, deben hacerlo en informe de trabajo decente, ciudadanía laboral, derechos individuales y colectivos. Fechas, hablemos de fechas. Esta actividad ya está aperturada. Ay, acá perdónenme porque yo le coloqué octubre y no es octubre, es noviembre. No sé por qué quedó ahí octubre. Permítanme un segundo y una vez lo corregimos. Yo todavía estoy en octubre. Y creo que esta fecha no me la toca. Ahorita miramos aquí. Porque creo que esta fecha, espérenme un segundito, yo miro aquí en Sofía, en Sayuna, rápidamente. Ya les confirmo la fecha. Ya les confirmo la fecha de una vez de la evidencia. Que aquí ya nos está colaborando Sayuna. Chun, chun, chun. Vamos a mirar en el cronograma porque creo que esa fecha está diferente a la que está acá en el cronograma. Esto. Listo, ahora sí que me aparece cronograma. Entonces, la fecha de entrega va a ser del 6 de noviembre al 12 de noviembre. Vamos a cambiarla acá. Del 6 de noviembre, es decir, esta ya está aperturada en la plataforma. Van a tener pues el fin de semana para poderlo desarrollar con calma al 12. Yo quería hacerles una pregunta. ¿Ustedes han desarrollado evidencias en grupo o las trabajan siempre de forma individual? No sé, yo trabajo individual. ¿Sí? Bueno, listo. Entonces, 6 de noviembre y va a ir hasta el 12 de noviembre. Entonces, tienen el fin de semana para desarrollarlo. Está pues es un poquito larga, pues por lo que precisamente les comentaba que tuvimos que casi que tomar la competencia que ustedes la fueran desarrollando en esta sesión y evidencia única, pero les va a permitir profundizar un poco más en los conceptos. Entonces, ¿qué es importante tener en cuenta? El material formativo. Entonces, recuerden que estamos en la fase 4, actividad de aprendizaje 4, y el material de formación de derechos fundamentales está por aquí abajito, no sé si lo alcanzan a ver. Por aquí abajito el último que aparece, ahí dice derechos fundamentales del trabajo. Ahí está toda la información que ustedes necesitan para darle respuesta a esas preguntas que las van a desarrollar para entregar el informe. Segundo, pues mirar la guía de aprendizaje. Nuevamente, fase 4, actividad de proyecto 4. Aquí está el material de formación y más abajito está la guía de aprendizaje. Consulten su guía de aprendizaje, ahí ya toman la información y contestan las respuestas. Y tercero, pues localicen dónde deben cargar la evidencia
Entonces, entregar la evidencia, informe de trabajo decente, ciudadanía laboral, derechos individuales y colectivos. ¿Listo? En evidencias de la AP4. Y ahí van a estar. Abro el espacio para dudas e inquietudes. Aprovechen este momento. Cuéntenme si quedó claro, si no quedó claro. Todas las dudas que tengan. ¿Quedó claro todo? Sí, señor. ¿Dónde podemos encontrar material para poder responder estas preguntas, señor? Disculpe que no le escuché. Ok, Nicole. Se me fue el Listo. internet. Sí, ya te muestro. Entonces, Giselle, Mónica, Laura dicen que todo quedó claro. Listo, perfecto. Voy a mostrarle a Nicole nuevamente acá. Voy a mostrarle a Nicole en la plataforma. ¿Dónde pues estás viendo mi pantalla, Nicole? Estoy en la plataforma Sí, Desayuna, ¿sí? señor. Bueno, entonces no te pierdas conmigo que voy a hacer el recorrido para que sepan dónde está el material de formación. A mí me aparecen muchos programas porque yo soy instructora en muchos programas, pero para que ustedes pues entran en el de ustedes, operaciones de comercio internacional, de comercio exterior, bajan y ubican la AP4, la fase 4, mira aquí está fase 1, siguen bajando, aquí está la fase 3 de ejecución y estamos en la fase 4, que es la fase de evaluación. ¿Sí? En esta fase de evaluación, ustedes van a encontrar el material formativo. Ahí le dan clic y despliegan abajo y buscan el que dice Derechos Fundamentales en el Trabajo. Le damos clic ahí. ¿Sí? ¿Lo estás viendo, Nicole? Sí, señora, sí. Ok, listo. Entonces ahí te aparece Derechos Fundamentales. Le das aquí y ahí te va a aparecer todo el material formativo. Mira, yo les recomiendo que revisen el 1 y el 2. El 1 y el 2. Ahí está toda la información. Hay archivos adjuntos, hay videos que les va a permitir resolver las preguntas. ¿Sí? Usted le da clic ahí y mira, ahí ya trae mucha más información. Hay algunos documentos que vienen adjuntos que ustedes lo pueden mirar acá. Habla de la Declaración de los Derechos Humanos, habla por aquí del trabajo, habla por aquí más abajito, mire cuáles son los derechos fundamentales del trabajo, usted le dan clic y ahí le sale un videíto que también lo pueden consultar. Bueno, ahí hay mucha información, ¿sí? Que ustedes pueden tener acceso a ella. ¿Sí? ¿Te quedó claro dónde está el material de formación? Sí, señor, muchísimas gracias. Listo, Nicole. Y ahí abajito, entonces mira, material de formación, ahí abajito le dan clic y ahí está la guía, la que les estaba mostrando, donde están las preguntas que deben desarrollar. Y aquí en la evidencia, más abajito, está informe de trabajo, es ahí donde ustedes van a cargar la evidencia, como lo hacen normalmente en todas las otras competencias. Listo, no sé si hay alguna otra duda o ya quedó todo clarísimo. Ahora sí. Listo, perfecto. Bueno, entonces les agradezco mucho su tiempo, su atención. Espero que haya sido muy productiva y provechosa esta sesión. Les espero muy juiciosas con sus actividades, que las entreguen. Cualquier duda que tengan, por favor, me avisan y ahí yo les apoyo en lo que necesiten. ¿Listo? Les deseo una feliz noche, un feliz descanso y éxitos en su resto que les queda de su proceso formativo, que ya están muy cerca de finalizar. Un abrazo y feliz noche. Feliz noche, profe. Muchas gracias, profe. Con mucho Gracias, gusto. señor. Que descansen.